Bienvenidos, mi nombre es Omar Hurtado, yo soy tecnólogo en atención prehospitalaria, soy docente de la Institución Técnica Unidos por Antioquia y hoy lo que vamos a hacer es un repaso de lo que es el tema de regla de tres para los estudiantes de cuidado del adulto mayor. Empecemos. Debemos de recordar que existen diferentes magnitudes físicas y que esas magnitudes físicas como la longitud, el volumen, la masa, el tiempo y la temperatura las vamos a medir utilizando unas unidades de medida. Las unidades de medida van a variar dependiendo de la escala que estemos utilizando, dependiendo de la magnitud que estemos utilizando, y pues eso podría variar también dependiendo del lugar del mundo donde estemos. En algunas partes hablamos de litros y en otras hablan de galones, o incluso en nuestro contexto pues hablamos de litros de leche, pero también hablamos de galones de gasolina. Entonces el contexto pues es lo que me va a variar. Cada magnitud pues tiene diferentes unidades de medida. Por ejemplo, yo puedo hablar longitud y la puedo medir en milímetros, centímetros, metros, kilómetros, etcétera. La masa en miligramos, gramos, kilogramos, libras, ¿sí? El tiempo en segundos, minutos, horas, días, en fin. ¿Qué es lo importante? Que yo no puedo estar saltando de metros a kilómetros así como así. Como estoy pasando de una unidad de medida más pequeña a una más grande, debo de utilizar unos factores de conversión. Y si voy a pasar de una más grande a una más pequeña, pues debo utilizar otros factores de conversión. También vale la pena recordar que yo no puedo estar brincando de metros a litros, pues porque como observan, son unidades de medida distintas. Entonces recordar siempre para los ejercicios de regla de tres que vamos a ver, trabajar peras con peras y manzanas con manzanas. Si usted no se fija que esté trabajando la misma magnitud y que esté trabajando la misma unidad de medida, entonces eso se presta para que usted cometa errores, y esos errores pues puede ser una dosis incorrecta de un medicamento con todos los efectos que eso puede desencadenar en un paciente. Aquí estamos hablando por ejemplo de la longitud y vemos el metro como una unidad básica y tenemos unos múltiplos y unos submúltiplos. Los múltiplos serían pues unidades mayores al metro y sus múltiplos serían unidades menores al metro. En algún punto de la historia alguien dijo, de aquí a acá esto va a ser un metro, y pues todos seguimos trabajándolo así. Y hay pues unas equivalencias, y esas equivalencias debemos saberlas de memoria, porque son las que nos van a ayudar a hacer esas conversiones de unidades. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que 1000 metros son un kilómetro y que 0.001 metros equivalen a un milímetro. Entonces debo de saberme las equivalencias más frecuentes de memoria, pues para poder hacer los ejercicios de una forma correcta y rápida. Existen, por ejemplo, unidades de medida para la temperatura como son los Celsius, los Fahrenheit, los Kelvin, y yo utilizando algunas fórmulas puedo pasar de unos a otros. Estas realidades que les estoy mencionando son cosas que tenemos que sabernos de memoria para hacer las conversiones, como los mencioné anteriormente. Un metro son 100 centímetros, un kilómetro son 1000 metros, un gramo son 1000 miligramos, un kilogramo son 1000 gramos, una libra es aproximadamente 500 gramos, un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. Un litro equivale a 1000 mililitros, un minuto son 60 segundos, una hora son 60 minutos, un día son 24 horas, entre otras pues que también son muy frecuentes. Miremos algunos ejemplos. Ana tiene que caminar 30 metros y quiere saber cuántos milímetros son. Entonces aquí pues sé que son 30 metros, ya debo saber que un metro equivale a 1000 milímetros. O aquí podría, por ejemplo, pasar de metros a centímetros y de centímetros a milímetros. Pero aquí pues les estoy dando el dato de una vez, y la incógnita es, venga, esos 30 metros, ¿cuántos milímetros son? Entonces, una de las formas más fáciles de hacer este tipo de ejercicios es colocar
eh, la información que tenemos, que para este caso son 30 metros, un por y una rayita. Entonces, recordemos que la parte de arriba de este fraccionario es el numerador y la parte de abajo es el denominador. Siempre en el denominador yo debo colocar la unidad de medida que quiero cancelar. Miren, aquí tengo metros y quiero saber cuántos milímetros son. Para que los milímetros me queden solitos, matemáticamente debo cancelar los metros. Entonces cancelo metros arriba, cancelo metros abajo y el resultado pues obligatoriamente ha de darme en milímetros. Entendiendo esto, pues ya puedo llegar y colocarle esos valores. ¿Y aquí qué valor se coloca? Pues esa equivalencia, esa realidad, esa constante de las que les he venido hablando. Un metro equivale a 1000 milímetros. Y ya, canceladas las unidades de medida, pues hago la operación matemática 30 por 1000, 30.000. Entonces, eh, ¿cómo sé yo que el 1000 va arriba y no abajo? Pues fácil. No podríamos decir que 1000 metros equivalen a 1 milímetro, porque eso es falso. El metro no lo podríamos colocar arriba porque estaríamos cometiendo un error, porque en ningún momento pues el metro se me cancelaría con el metro si ambos están arriba de la línea que les estoy explicando. Entonces ahí no hay forma de pierde. Aquí podemos, nos llama la atención que estamos pasando de metros a milímetros, entonces estoy pasando de una unidad de medida mayor a una menor. Y eso, eh, yo creería que en el 100% de los casos me va a llevar a una multiplicación, me va a llevar a que el resultado sea un número mayor del número del que estoy partiendo. Miremos un ejemplo donde no es así. Juan compra una Coca-Cola de 750 mililitros y desea saber cuántos litros son. Entonces, pues tengo la información que me da el ejercicio, que son 750 mililitros, la equivalencia, que es que un litro equivale a 1000 mililitros, y la incógnita, y es pues lo que yo quiero encontrar. Organizamos el por, la rayita, y ubicamos los mililitros abajo de forma que los pueda cancelar y los litros arriba, que es lo que yo quiero encontrar. Ya lo que seguiría entonces es ubicar los números. Un litro equivale a 1000 mililitros, cancelo mililitros con mililitros y hago la división. Aquí estoy pasando de una unidad de medida menor a una mayor. Por eso, a diferencia del ejercicio pasado, acá el resultado es un número menor del número pues, con el que partí. No hay forma de que yo coloque el litro abajo y el mililitro arriba, porque como les dije, no podría ser la cancelación de los mililitros y el resultado pues no sería en litros, que es lo que me están preguntando. Un tercer ejercicio. Pedro compra en la tienda de la esquina 3.8 kilogramos de papa y desea saber cuántos gramos es eso. Entonces, pues la información que ya me dieron, que es 3.8 gramos, la equivalencia, que es que un kilogramo equivale a 1000 gramos, y la incógnita es, venga, pues esos 3.8 kilogramos, ¿cuántos gramos van a ser? Por rayita, ubico los kilogramos abajo para poder cancelarlos, ubico la equivalencia aquí en este fraccionario donde un kilogramo equivale a 1000 gramos, que estoy pasando de una unidad mayor a una menor, entonces el resultado va a ser pues un número más grande del que originariamente partí. Acá procedo pues a hacer la cancelación y ya multiplicar 3.8 por 1000 y eso me da 3800 gramos. Entonces pues esa es la metodología del por y la rayita. Pero pues realmente eso es una regla de 3 y la estructura de la regla de 3 sería más fácil como esto. Iniciamos con una realidad, ponemos el tercer valor que nos va a ayudar a encontrar el cuarto. Ahorita vemos más adelante pues cómo es ese planteamiento. El tal es que la realidad dice que un kilogramo son 1000 gramos. La pregunta es 3.8 kilogramos, ¿cuántos gramos van a ser? Nótese que yo puse el 3.8 kilogramos debajo de kilogramos. Si yo pusiera el 3.8 kilogramos acá, debajo de los gramos, de entrada el ejercicio pues ya va a estar malo. Porque no estoy juntando manzanas con manzanas y peras con peras, sino que mezclé esa vaina. Entonces, volviendo a cómo debería hacerse el ejercicio, como vamos a ver ahorita, entonces yo debo multiplicar en cruz y divido por el que está diagonal a mi incógnita. En este caso mi incógnita es x, entonces x sería igual a 3.8 kilogramos
por 1000 gramos dividido 1 kilogramo. Miren que acá se me va a cancelar kilogramos con kilogramos y ya simplemente sería multiplicar 3.8 por 1000, que pues es exactamente lo que hicimos en el ejercicio pasado. Me da exactamente lo mismo. ¿Cuál de los dos métodos utilizar? Pues el que usted considere le sea más fácil, porque ambos van a ser válidos siempre y cuando los haga bien. Una recomendación grande es que pongamos siempre el apellido. Si yo coloco solo 3.8 y lo multiplico por 1000, pues me puedo enredar si estaba pasando de kilogramos a gramos o de gramos a kilogramos, y entonces eso va a hacer que el ejercicio pues me salga mal. Hablemos un poquito de la proporcionalidad. La proporcionalidad es esa relación que existe entre dos magnitudes que han de ser medibles. Y la proporcionalidad pues puede ser directa o indirecta. Sería directa cuando si este sube, el otro también sube. O si este baja, pues el otro también baja. ¿Cuándo sería indirecta? Cuando el uno sube y el otro baja, o cuando el uno baja y el otro eh, sube. Miren, les muestro un ejemplo chiquito. La adrenalina, que es un medicamento que se utiliza para reanimación, viene en concentraciones de 1 miligramo por 1 mililitro. ¿Listo? Y para utilizarla en los niños, pues yo tengo que diluirla, porque debo de usar menos de 1 miligramo. Si yo cojo esta ampolla y la saco con una jeringa, que esta jeringa va a ser de 10 cc para cuestiones de este ejemplo, entonces yo saco este mililitro y me va a quedar acá, vale. Pues entonces yo me voy a una bolsita de solución salina y voy a sacar 9 cc. Como tenía uno, ¿sí?, y saqué 9, pues me quedan los 10 cc de la jeringa. Acuérdense que ese 6 mililitros es lo mismo. Pero en este caso, estos 10 cc van a contener 1 miligramo. Que es exactamente lo mismo que decir que 1 miligramo va a estar en 10 cc. Entonces, ¿cómo sería la proporción en este caso? 1 a 1. ¿Por qué? Porque hay 1 miligramo por mililitro, pero en este caso la proporción sería 1 a 10. 1 miligramo por 10 mililitros. Esa es la forma pues como se interpreta la proporcionalidad, cómo cambia, y casi siempre pues lo grafican así como el número, los dos punticos y el otro número. Retomando entonces acá, lo otro es el porcentaje. El porcentaje en matemáticas es una forma de expresar un número como una fracción de 100. Entonces yo puedo decir que el 80%, entonces quiere decir 80 de cada 100. La expresión porcentaje quiere decir de cada 100. Eso va a ser fundamental pues para poder hacer ejercicios. Básicamente, ¿qué es lo que se hace? Pues yo puedo llegar y multiplicar el número que estoy trabajando por el porcentaje. Lo divido entre 100 y redondeo el resultado. Entonces, por ejemplo, me dicen el 80% de 100, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer una regla de 3. Si 100 es el 100%, 80, ¿cuánto va a ser? Y cojo y multiplico 80 por 100 y lo divido entre 100. Vamos a mirar un ejemplo. Un recién nacido pesó cuando nació 2.400 gramos y hoy pesa 2.300 gramos. Y quieren saber, venga, pues qué porcentaje de peso perdió. Un recién nacido puede perder en sus primeros días más o menos un 10% del peso. Entonces es importante vigilar que esa pérdida de peso sea normal, y si pues no está siendo normal, hay que mirar si está alimentando bien o qué es lo que pasa.
Yo lo que puedo hacer entonces es llegar y decir 2400 gramos es el 100%, porque eso fue con lo que nació. Hoy está pesando 2300 gramos. ¿Qué porcentaje será ese? Entonces yo pues voy a hacer la regla de 3 que les mencioné ahorita. Voy a multiplicar 2300 gramos por 100 y lo divido entre 2400. Recuerden que el que divide es el que está diagonal a mi incógnita. Cancelo gramos con gramos y procedo a multiplicar 2300 por 100 y lo divido entre 2400 y eso me da 95.8. ¿Qué es este 95.8? El porcentaje que representan los 2300, porque vea que eso es lo que yo estaba buscando. Si yo quiero saber cuánto peso perdió, pues yo llego y le resto al 100% el 95.8 y me doy cuenta de que este fulanito perdió 4.2% de su peso. Otra forma de hacerlo es que yo de una vez le resto el peso con el que nació al peso actual y me da 100 gramos. Y miro qué representan esos 100 gramos con respecto al peso con el que nació. Nació con 2400 y ese es el 100%. Perdió 100 gramos, ¿cuánto va a ser eso? Hago la regla de 3, cancelo gramos con gramos y me doy cuenta de que llego exactamente al mismo resultado. Soluciones. Soluciones y concentraciones sobre todo. Recuerden que pues, yo hablo de concentración cuando tengo diluido algo en un líquido, por ejemplo. Entonces hay dos conceptos importantes, el soluto y el solvente. El soluto es lo que yo voy a disolver y casi siempre, perdón, siempre va a estar en el numerador. Y el solvente es lo que me va a disolver el soluto y va en el denominador. Normalmente el solvente universal es el agua. Un ejemplo, 250 cc de destroza al 10%, quiere decir que hay 10 gramos de soluto en 100 cc de solvente. Listo, entonces soluto 10 gramos, solvente los 100 cc. Entonces Ana tiene destroza al 10 y Juan le pide 10 cc de esta solución. ¿A qué concentración están los 10 cc y cuántos gramos quedan en la solución restante? Entonces miremos una cosa. 10 cc de agua destilada al 10%. Graves en esto. Cuando le digan al 10% quiere decir que hay 10 gramos por cada 100. Cuando le aparezca así con este porcentaje, el número independiente que sea que le aparezca acá, quiere decir que hay ese número por cada 100 mililitros. Entonces para el caso nuevamente hay 10 gramos por cada 100. En este caso pues solo hay 10 mililitros. ¿Cuántos gramos van a ser ese? Procedo a hacer regla de 3. Este por este sobre este. Miren que es el que divide, está exactamente diagonal al de la incógnita. Cancelo unidades de medida y hago la operación matemática. 10 por 10 y lo multiplico sobre 100. Esa es muy fácil pues porque me va a dar un gramo. ¿Cuál sería el resultado pues de la pregunta? Que en 10 mililitros de destroza pues va a haber un gramo. Nótese que en esta ocasión la X va abajo a la izquierda, en otros ejercicios la van a ver abajo a la derecha, en otros ejercicios arriba a la derecha, en otros arriba a la izquierda. Ahorita hablamos pues un poquito más acerca de eso. Si lo que ella tenía eran 100 cc y en 10 cc había un gramo, pues yo también puedo calcular en los 90 cc que me quedan cuántos gramos van a haber, que sería 9. Porque si hay 10 gramos por cada 100, ella tenía 100, en 10 había un gramo, pues en 9 van a haber 9, porque pues tiene que dar 10. La regla de 3 pues clásica que hemos estado viendo casi siempre tiene esta configuración. Si el 100% es tanto, el 8% cuánto va a ser. Miren que el porciento va abajo del porciento. Manzanas con manzanas, peras con peras. La pregunta es si siempre va a ser así, o sea, la X siempre tiene que ir abajo a la derecha, o puede ir acá, o puede ir acá, o puede ir acá. Porque pues normalmente lo que nos enseñan es que si la X va acá, pues multiplico en diagonal y divido por el que está diagonal a la incógnita. Eso pues va a variar. Miren,
Hagamos un ejemplo. Yo puedo decir, eh, a ver, que 5 papas valen 1.200 pesos. 4 papas, ¿cuántos pesos van a valer? Y en este caso, pues me quedó la incógnita abajo a la derecha. Yo puedo decir que 1.200 pesos valen 5 papas. 4 papas, ¿cuántos pesos van a ser? Y en este caso, la incógnita me quedó abajo a la izquierda. Pero yo podría decir también que 5 papas valen 1.200 pesos. 4 papas, ¿cuántos pesos va a ser? Y en este caso me quedo arriba a la derecha. Y en el último, para no dibujar, pues me quedaría arriba a la izquierda. Entonces, ¿cuál es la conclusión grande? Miren, la X puede ir acá, puede ir acá, puede ir acá o puede ir acá. Pero siempre voy a multiplicar los que están voy a multiplicar en cruz y divido por el que está diagonal a la incógnita. Miren, por ejemplo, acá sería 4 por 1.200 y lo voy a dividir entre 5. Acá sería 4 por 1.200 y lo voy a dividir en 5. Acá sería 1.200 por 4 y lo divido entre 5. Miren que siempre el que va a dividir va a quedar pues totalmente diagonal a la incógnita, pues en todas las posiciones. Entonces uno normalmente se acostumbra a trabajarlo de una forma, pero realmente pues podría estar en cualquiera de los puntos. Retomando entonces acá, la regla de 3 en sí se aplican a problemas donde se conocen 3 magnitudes y tienen que haber 2 de la misma especie para poder entonces encontrar un cuarto valor. Si yo no tengo esos 3 valores iniciales, pues no voy a poder encontrar el cuarto. A veces en los ejercicios uno ve que le dan 1 o 2 valores y uno dice, caramba, ¿dónde está el tercero? Pues busque, que a lo mejor es que usted lo puede escoger. Como vamos a ver más adelante, por ejemplo, yo puedo escoger si diluyo un medicamento en 3, 4, 5, 6, 7 cc, dependiendo de mis necesidades. Como cultura, pues la regla de 3 se puede dividir en regla de 3 simple y compuesta. En la regla de 3 simple, pues yo tengo 2 magnitudes y en la compuesta pues voy a tener más de 2 magnitudes o más de 2 variables, pues como para decirlo. Y en la simple yo puedo tener directa o inversa, o directa o indirecta, pues es la misma vaina. Y la compuesta pues puede ser directa, puede ser inversa o puede ser mixta. Para efectos pues del video de hoy vamos a hablar solo de la simple. Y vamos a hacer un énfasis sobre la directa porque en medicina pues casi todas las reglas de 3 que hacemos van a ser directas. Mira, 5 bolsas de cemento valen 50 kilos. Perdón, 5 bolsas de cemento de 50 kilos costaron 135 pesos. ¿Cuánto valdrán? 18 bolsas iguales. Entonces aquí nos dan varios valores y los valores nos pueden hacer perder. Las bolsas de cemento son de 50 kilos y ese valor hay que dejarlo ahí quietecito. No nos va a alterar en nada lo que vamos a hacer de aquí en adelante porque nos dicen que las otras bolsas son iguales. Entonces, para efectos prácticos nos dicen que en 5 bolsas costaron
135 pesos. Y la pregunta es 18 bolsas. Pues, ¿cuántos pesos van a ser? Entonces, sabemos que X va a ser igual a 18 bolsas por 135. Y esto lo vamos a dividir entre 5 bolsas. Cancelamos bolsas con bolsas y esto nos va a dar lo siguiente: 18 por 35 nos da 630, y 630 lo dividimos entre 5 y esto nos da 126. A ver, 18 por 135. Un momento que acá me equivoqué multiplicando. 18 por 135 da es 2430 y esto lo dividimos entre 5 y nos da 486. Voy a aprovechar este error fortuito en vivo para explicarles algo. Cuando yo hice ese ejercicio como lo estaba haciendo, que mi error no fue en el planteamiento, sino que mi error fue utilizando la calculadora, me di cuenta que me dio un valor menor incluso al valor con el que partí. O sea, 5 bolsas valían 135 pesos. No es posible que 18 bolsas me valgan menos que esos 135 pesos. Como mínimo me debe valer 3 veces más. ¿Sí? Pues porque 5 por 3, 15. 15 es menor que 18. Entonces, cuando terminemos un ejercicio de regla de 3, miremos el resultado y analicemos si ese resultado sí es coherente con lo que yo había planteado. Porque si por alguna razón yo me equivoco y coloco acá la X y coloco acá el 18, pues me va a dar un valor distinto, un valor pues muy loco. Por ejemplo, a ver cómo nos daría eso: 18 por 5 sobre 135, eso nos daría 0.7. No es posible pues que más bolsas me valgan menos plata. Continuando, entonces acá sería multiplicar 18 por 5 y lo dividimos entre 135 y encontramos pues que el valor es de 486 pesos por las 18 bolsas. Miremos acá: Juan debe tomar 2 litros de suero oral en un día, pero el tratamiento dice que es por 3 días. ¿Cuántos litros será entonces por todo el tiempo de tratamiento? Entonces él toma 2 litros en un día. Listo. Y el tratamiento es por 3 días. ¿Cuántos litros va a ser eso? Ustedes se preguntarán: venga, pero es que usted cómo sabe pasar de lo que está escrito a esta fórmula matemática, por decirlo de alguna forma. Pues muy sencillo: yo empiezo colocando lo que me dice el ejercicio, que 2 litros en un día, y debo de ubicar ese tercer valor que les hablaba ahorita en alguna parte, acá o acá. Si se dan cuenta, la pregunta es por 3 días.
Hombre, partiendo del principio de que manzanas con manzanas y peras con peras, los días van debajo de los días, no pueden ir debajo de los litros. ¿Me hago entender? Entonces, X litros equivaldría a 3 días por 2 litros y lo dividiría sobre un día. Cancelo días con días y esto es igual a 3 por 2, 6 a 6 litros. Listo, probablemente pues uno podría hacer este cálculo sin necesidad de una regla de 3, pero para efectos de los exámenes y eso le piden a uno que haga la fórmula para demostrar de dónde viene cada valor. Esos eran pues ejemplos de reglas de 3 simples directas. Ahora pues una indirecta como para que nos ubiquemos y entendamos eso de dónde viene. Recuerden que yo les decía, es directa cuando el uno sube y el otro sube, o cuando el uno baja y el otro baja. Indirecta, entonces sería cuando uno sube y el otro baja, o cuando uno baja y el otro sube. Para construir una obra de 36 días se necesitan 15 operarios. ¿Cuántos operarios se necesitarán para construir la misma obra en 27 días? Entonces 36 días se demoran 15 trabajadores. Y él quiere saber 27 trabajadores, ¿cuántos días se van a demorar? Entonces uno se pone a pensar, hombre, a más días, menos trabajadores. ¿Cómo así? Pues si hay menos trabajadores se van a demorar más, pero si hay más trabajadores se van a demorar menos. Listo. Entonces esto nos hace entender de que estamos hablando de una regla de 3 indirecta. Como es indirecta, entonces debo de hacer acá un pequeño eh, cambiecito. Lo puedo hacer de varias formas. ¿Se acuerdan que normalmente multiplicamos en este sentido y dividimos en este? Bueno, pues ya no va a ser así. Cuando la regla de 3 es indirecta, yo ya lo que voy a hacer es que voy a multiplicar en este sentido y voy a dividir en este sentido. ¿Listo? Entonces sería algo como que X días sería igual a 27 trabajadores por 15 trabajadores sobre 36 días. Y esto me daría 27 por 15 sobre 36. Entonces esto se demoraría 11.25 días. Analicemos entonces. 15 trabajadores lo hacen en 36 días. 27 trabajadores, que es casi el doble, deberían estar haciendo esto en casi la mitad del tiempo. 36 en 15, 27 en cuánto, 27 por 15 sobre 36. Listo, entonces esta gente lo haría en 15 días, pero pues nuevamente no es el objetivo aprender a hacer reglas de 3 simples indirectas. Para recordar,
Entonces, que hay varias formas de hacer la regla de 3. Utiliza el que te sientas, con el que te sientas más seguro. Recuerden trabajar con las mismas unidades de medida, manzana con manzanas, peras con peras, para no caer en errores. Y cuando termines, confirme la operación y analice el resultado. Mire si ese resultado sí es coherente. Continuando entonces acá, vamos a ver algunos ejercicios. Entonces 4 libros cuestan 20.000. ¿Cuánto costarán 3 docenas? Entonces 4 libros cuestan 20.000. ¿Cuánto costarán 3 docenas? Miren que si yo cometo el error de escribir aquí 3 docenas, me tiré el ejercicio. Porque yo diría 3 por 20.000, 60.000. Y 60.000 dividido 4 me da 15.000. 3 docenas valdrán 15.000, no tiene sentido. Si 4 libros valían 20.000, 3 docenas, que es 3 veces 12, no puede valer menos. Entonces lo que yo voy a hacer antes de resolver este ejercicio es llegar y decir, a ver, una docena son 12 libros. 3 docenas, ¿cuántos libros van a ser? Y entonces procedo a decir que 3 por 12 sobre 1. 3 por 2, 6, y 3 por 1, 3. O sea que serían 36 libros, no 3. Entonces, como estamos diciendo que vamos a colocar manzanas con manzanas, en este caso libros con libros, 36 libros, y aquí se respeta esta columna, ¿cuánta plata van a valer? Entonces ya teniendo eso claro, puedo llegar y decir que 36 libros por 20.000 sobre 4 libros. Perdón. Bueno, libros. Entonces cancelo libros con libros y multiplico 36 por 20.000 y eso lo voy a dividir entre 4 y me da un resultado de 180.000 pesos. ¿Será lógico que 36 libros valgan 180.000 pesos si 4 valían 20? Claro que sí, porque es que miren que esto es casi 10 veces más. Y 180.000 es casi 10 veces más que 20.000. Se mantiene entonces la justa proporción. Una vara de 2 metros de longitud da una sombra de 6. Entonces, 2 metros de vara me da 6 de sombra. ¿Cuál es la altura de la torre? ¿Cuál será la altura de una torre cuya sombra a la misma hora es de 5.5 metros? Entonces, la sombra en este caso es de 5.5 metros. La hora es importante pues porque el sol se va moviendo y eso alteraría. En este caso, al ser la misma hora, esperamos que eso no se altere. Entonces nos dicen que 2 metros de vara me dan 6 metros de sombra. En este caso 5 metros de sombra, pues ¿cuántos metros de vara será más o menos? Teniendo en cuenta eso, entonces x metros de vara sería igual a decir 5.5 metros de sombra, que para este caso es una especie de ms, lo multiplicamos por 2 metros y lo dividimos entre 6 metros de sombra. Cancelamos metros de sombra con metros de sombra y nos queda 5.5 por 2 y lo vamos a dividir entre 6 y eso me da pues 1.83. ¿Es lógico que me dé menos que los 2 metros? Pues claro, porque mira que está haciendo una sombra menor.
3 décimos de la capacidad de un estanque son 8.213 litros. Hallar la capacidad del estanque. Entonces 3 de 10 es un 30%. Sí, porque el 3 de 10 es lo mismo que decir 30 de 100. Entonces 3 de 10 es el 30%. Y nos dicen que el 30% equivale a 813 litros. La pregunta entonces sería el total del estanque. El total del estanque pues tendría que ser el 100%. Y ahí ya tengo mi regla de 3. X litros. Entonces X litros sería igual a decir 100 por 813. Espere que se me quedó muy feo. Bueno, todos están quedando feos, pero se quedó exageradamente feo. 813 litros sobre 30%. Cancelo este por ciento con este por ciento. Y me queda 100 por 813 sobre 30. 100 por 813 sobre 30. Y me doy cuenta que el total de la capacidad del estanque serían 2710. ¿Qué? Litros. Siempre coloquémosle a esta vaina los apellidos. Si compran 15 libras de mercancía por 450, ¿a cómo sale el kilo? Entonces nos dicen 15 libras valen 450. Y la pregunta es, 15 libras, listo, valen 450. Y nos preguntan a cómo sale el kilo. ¿Será que yo puedo colocar este kilo acá? No, porque una cosa son libras y otra son kilos. Entonces yo acá debo hacer una conversión. Yo parto de decir que una libra es lo mismo que, esperen, yo borro eso que quedó muy feo. Una libra es lo mismo que decir 0.5 kilogramos. $15 libras. ¿Cuántos kilogramos van a ser? Y entonces ahí tengo mi regla de 3. Procedo a multiplicar 15 por 0.5, que eso me va a dar 7.5. Y teniendo ese 7.5, ya sí puedo saber cuánto va a valer el kilo. Porque ya voy a decir que, ya no digo que 15 libras valen 4.50, sino que ya voy a decir que 7.5 kilogramos vale 450. Un solito kilogramo, que es lo que yo quiero encontrar, pues cuánto va a valer. Y ahí sí hago mi regla de 3. 1 por 450 sobre 7.5, que es lo mismo que 450 sobre 7.5, y me doy cuenta de que el kilogramo sale a 60 pesitos. Listo. El otro ejercicio nos dice, en una guarnición de 1300 hombres tienen víveres para 4 meses. Si quieren que los víveres duren 10 días más, ¿cuántos hombres tienen que sacar? Pues tienen que rebajar entonces. 1300 para 4 meses. La pregunta es cuántos hombres, y yo quiero que esto me dure 4 meses y 10 días. Entonces aquí la fácil es llevar a días para que me dé un número entero. Entonces en matemáticas un mes son 30 días.
Hay unos de 31, sí, pero en términos generales, hasta que no especifiquen, son 30 días. Si van 4 meses, pues yo multiplico 30 por 4 y me doy cuenta pues de que eso da 120. 4 por 3, 12, ¿cierto? 120 días. Y pues me preguntan es por 4 meses y 10 días más. Entonces pues la pregunta es por 130 días. Entonces volviendo acá me dicen que 1300 hombres tienen comida para 120 días. 130 hombres, perdón, 130 días. ¿Cuántos hombres pues va a poder alimentar? Entonces, a más hombres, menos días. A más días, menos hombres. Estamos frente a una regla de 3 indirecta. Entonces, aquí sería multiplicar 1300 por 1300 no, 130 por 120 y ahí sí lo dividimos sobre 1300 y nos damos cuenta de un segundo. Bueno, y si multiplicamos entonces 130 por 120 sobre 1300, nos encontramos que esto nos da 12. ¿Listo? Entonces tendríamos que sacar 12 hombres de esta guarnición para que la comida nos dure 130 días, para que nos dure esos 10 días más. Metámonos entonces ya con algo de medicamentos. Yo los puedo pues diluir y los puedo pasar por vía de intravenosa a través de pues un equipo que se conoce como equipo de venoclisis. Para el equipo de venoclisis pues utilizamos un gotero, que ese gotero puede ser un macrogotero, un normogotero o un microgotero. En nuestro medio pues el macrogotero a veces viene de 20 o de 10. ¿Qué quiere decir eso? Que un cc equivale a 20 o a 10 gotas. Eso se da cuenta pues uno en la práctica porque el empaque dice que es de 10 o de 20. Mientras que el microgotero pues siempre va a ser de 60, que quiere decir que un cc equivale a 60 gotas. Entonces para el cálculo de las gotas pues yo tengo la siguiente fórmula. Gotas minuto equivale a la cantidad del suero, que por ejemplo voy a pasar 500 cc. La constante, que va a variar dependiendo de si es un microgotero o un macrogotero. Supongamos que es un microgotero, entonces sería 500 cc por 60 y lo voy a dividir por el tiempo en el que lo quiero pasar. Supongamos que lo quiero pasar en una hora. Para efectos de esta fórmula el tiempo tiene que ir en minutos, entonces sería 500 por 60 dividido 60, que me da pasar entonces 500 por minuto. Siempre preguntémonos entonces, venga, ¿cuál presentación del medicamento tengo? ¿En qué dilución está? ¿Cuál es la indicación médica? ¿Y cuánto le voy a administrar? Entonces miremos un ejemplo. Yo tengo amicacina que viene de 500 miligramos en 2 mililitros y tengo que pasarle a mi paciente 250. Miren cómo en este cuadrito entonces lo divido y fácilmente ubico pues la regla de 3 que debo de montar. Para resolver esto multiplicaríamos 250 por 2 y lo dividimos entre 500, que me va a dar 1. Otra forma de dilución es la prueba pues de penicilina. La prueba de sensibilidad a la penicilina eh, pues cada vez se usa menos. Hay controversia sobre su validez pues porque hay pacientes a las que se le da negativo y cuando le colocan la penicilina hace la reacción, o pacientes que se la hacen les da positivo, pero pues le colocan la penicilina y no hacen una reacción pues importante.
Les traigo pues la prueba de sensibilidad a la penicilina. Es porque pues empiezo a hacer una dilución de su concentración. Inicio con 1 millón de unidades internacionales y empiezo a diluirla de forma tal a que al final simplemente le voy a aplicar 1000 unidades internacionales y partí de 1 millón. Listo. ¿Cómo se hace? Cojo 1 millón y lo diluyo en 10, boto 9, me queda 1, ese 1 vuelvo y lo diluyo hasta 10, después voy a coger una jeringa de tuberculina donde voy a empacar 1 ml y aplico pues 0.1 ml, o sea, una décima parte de esa jeringa de tuberculina. Hagamos unos ejercicios entonces ya para terminar. Un bebé nació pesando 5.5 libras y la mamá quiere saber cuántos gramos son. Entonces, pues sabemos que una libra son 500 gramos. 5.5, ¿cuántos gramos van a ser? 5.5 por 500 sobre 1 y me da 2750 gramos. Un sobre ibuprofeno trae 10 tabletas y cada tableta viene de 800 miligramos. ¿Cuántos gramos tiene en total? Entonces, pilas que hablan inicialmente de miligramos, pero después nos brincan a gramos para que no nos confundamos. Entonces, un ibuprofeno viene de 800, 10, ¿cuántos miligramos van a ser? Y nos damos cuenta que son 8000. Pero como la pregunta era en gramos, pues paso esos 8000 miligramos a gramos. Y pues me doy cuenta que finalmente la respuesta sería 8. Nos dicen que apliquemos una cucharadita de amoxicilina, es decir, 3 cc, donde cada cc de esa preparación trae 8 o 80 miligramos del medicamento. ¿Qué dosis le damos al paciente? Entonces, un cc trae 80 miligramos, 3, que era la cucharadita, ¿cuántos miligramos van a ser? Y después de hacer la regla de 3 nos damos cuenta que da 240, 3 por 8 sobre 1. La ivermectina es un antiparasitario, la presentación es de 5 mililitros al punto 6, trae un gotero que indica que cada mililitro son 30 gotas y la dosis es 1 gota por kilo, como formación general. La vaina entonces es que tenemos que decir cuántos miligramos trae el frasco, recuerden que son cuántos miligramos trae el frasco, cuál sería la dosis para un niño que pese 40 kilogramos en gotas o en miligramos. Entonces al punto 6 quiere decir que hay 0.6 por cada 100, o sea que hay 600 miligramos, ¿cierto? Si pasamos de gramos a miligramos, serían 600 miligramos por cada 100, o sea 6 miligramos por mililitro. Y el fulanito, pues le vamos a colocar, la presentación es de 5 mililitros, o sea que el frasco pues va a traer un total de 30 miligramos. Entonces, ¿cuál sería la dosis para un niño que pese 40 kilos? Si es 1 gota por kilo, pues serían 40 gotas. Un mililitro trae 30 gotas. 40 gotas, pues ¿cuántos mililitros serían? Y aquí diríamos que 30 gotas equivale a 6 miligramos. 40 gotas, pues ¿cuántos miligramos van a ser? Y ahí ya tendríamos para resolver pues ambas preguntas. Aquí sería 4 por 40 por 1 sobre 30. 40 sobre 30 quedaría 1.33 y aquí sería 40 por 6 y lo dividimos entre 30 y me da 8. 8 que pues 8 miligramos. Hay que aplicar 600.000 unidades de penicilina benzatínica y tenemos un frasquito de 1.200.000. ¿Cuánto cc hay que aplicar? Mira que aquí no nos hablan de volumen, entonces uno dice, bueno, aquí está la orden médica, aquí está la presentación del medicamento, pero ¿cuántos mililitros hay? Entonces pues eso lo define uno. El frasco, por ejemplo, de penicilina casi siempre trae su frasquito de agua destilada, que pueden ser 5 cc, 4 cc. Uno mirará pues en cuanto lo diluye. Por ejemplo, en este caso vamos a diluir 1.200.000 unidades en 5 y como necesitamos 600, pues tenemos ahí nuestra regla de 3. 600.000 por 5 sobre 1.200.000 y me da 2.5 cc. Si uno pues de pronto es más cancherito, se da cuenta que 600.000 unidades es la mitad de lo que trae el frasquito. Entonces si lo diluyo en 6, pues le pongo 3. Si lo diluyo en 8, pues le pongo 4. Si lo diluyo en 4, pues le pongo
Dos, en la práctica eso pues en que es, ¿cómo se va a ver manifestado? Que la penicilina, por ejemplo, es bastante espesita y si la diluyo en cuatro, pues puede que se me tape la jeringa. Entonces, pues yo preferiría como diluirla en cinco. Clarita quiere preparar 100 cc de destroza al 7.5, pero solo tiene destroza al 10. ¿Qué debe hacer? Entonces resulta que la destroza viene al 5, al 10, al 20, al 50 comercialmente. Y a veces necesitamos hacer preparaciones distintas. Necesitamos en este caso al 7.5, en recién nacidos necesitamos al 12 o 12.5. Entonces tenemos que aprender a hacer pues esa conversión. Sabemos que al 7.5 de destroza quiere decir que en 100 cc hay 7.5 y que al 10% quiere decir que en 100 cc hay 10. Y para poder entonces fabricar esa al 7.5 les traigo la siguiente fórmula. A es igual a B por C sobre D. Entonces A es el volumen de destroza que voy a utilizar de la concentración disponible. B sería el volumen total que requiero de la concentración que busco. C sería la concentración deseada y D sería la concentración disponible. Entonces B decíamos que era el volumen total, necesito 100 cc al 7.5% y tengo es la de 10. Eso me va a dar un resultado que es 75 cc. 75 cc es el volumen de destroza al 10% que yo voy a usar. Pero como necesito 100 cc de la preparación, entonces a 100 le resto 75 y me da 25. ¿En qué se traduce eso? En que 100 cc es el volumen que requiero y para prepararla voy a juntar 75 cc de destroza al 10 y 25 cc de agua destilada. Muy bien, eso es todo pues lo que les preparé. Espero les sirva. Disculpen de pronto si cometí algún error. Y disculpen los mamarrachos tan feos, pero es que no sé mucho manejar estos programas de computadora. Nos vemos en clase. Un abrazo.